ustedes que la ley Olimpia ya es nacional. Se trata de una legislación que busca frenar y castigar la violencia digital hacia las mujeres, penalizando el acoso y la difusión de imágenes, videos o audios con contenido sexual sin consentimiento de las víctimas. Para conocer un poco más qué es exactamente esto, les dejo la cápsula donde José Manzano nos lo explica muy a su estilo, con peras y manzanas. ¿Qué es la ley Olimpia? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. El pasado 5 de noviembre, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen propuesto por la Cámara de Diputados para extender a nivel federal la llamada ley Olimpia. Sin embargo, el origen de esta iniciativa se remonta a 2014. La joven de 18 años, Olimpia Coral Melo, originaria de Puebla, fue víctima de violencia digital cuando su expareja difundió sin su consentimiento un video íntimo suyo en redes sociales. Fue así que Olimpia, junto con otras víctimas de violencia digital, se dieron a la tarea de impulsar una reforma al Código Penal del Estado de Puebla para tipificar esta conducta como violación a la intimidad. La ley Olimpia no es una ley como tal, sino un conjunto de reformas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual. La violencia digital se entiende como las acciones que exponen, difunden o reproducen imágenes, audios o video de contenido sexual de una persona sin su consentimiento. La iniciativa finalmente fue aprobada en el Estado de Puebla en 2018 y en 2019 en 16 entidades más. A finales de ese año, la iniciativa llegó a la Cámara de Diputados y fue impulsada por diputadas de distintas bancadas que forman parte de la Comisión para la Igualdad de Género. Con 400 votos a favor, los diputados aprobaron modificaciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para reconocer la violencia digital como delito. Posteriormente, pasó a la Cámara de Senadores, donde se incluyó también la violencia mediática como una modalidad de agresión por razones de género. Esta es la difusión de mensajes o imágenes estereotipadas a través de medios de comunicación que reproducen la desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Un ejemplo es cuando una mujer es víctima de violación y los medios de comunicación atribuyen la culpa a la víctima por no haber tomado precauciones antes. O también cuando los encabezados amarillistas en el periódico dicen, engaña al novio y por eso la mata. Otro cambio de los senadores fue reformar el Código Penal para tipificar el delito de violación a la intimidad sexual. Este impondría una pena de 3 a 6 años de cárcel y una multa de 500,000 pesos. Finalmente, el dictamen regresó a la Cámara de Diputados para que aprueben la iniciativa con estas modificaciones. Yo soy José Manzano y esta fue una explicación de la ley Olimpia. Le damos la bienvenida a Olimpia Coral, activista por los derechos humanos e impulsora de la ley que lleva su nombre. Gracias por estar con nosotros, Coral. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por el espacio. Oye, pues, a ver, de entrada, esta ley que ahora ya pues, va a ser nacional, lleva tu nombre y lleva tu sello. ¿Por qué no empezamos, si me lo permites, por preguntarte tu historia personal? ¿Qué fue lo que te llevó a involucrarte en este activismo tan importante? Bueno, yo soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, del municipio de Huauchinango. Y ahí, cuando yo tenía 18 años, grabé con mi pareja un video sexual. La grabación fue consensuada, pero la difusión no fue consensuada. Se empezó a difundir primero a través de las redes sociales, luego a través de mercados de explotación sexual, y eso trajo consigo pues una serie de violaciones, de burlas. Yo ya no quería vivir allá, yo ya no quería estar allá, la gente me culpaba a mí, ¿para qué te dejas grabar? Esa es tu culpa, ¿para qué tienes sexo? Porque además son dos tabús diferentes, fue a través de los espacios virtuales que parecen que no son reales, y fue a través de tu sexualidad, y que cuando hablamos de mujeres en una cuestión pues muy machista, pues parecía que nosotras nunca tenemos derecho a eso. Y pues no me bajaban de comentarios despectivos, y cuando yo fui a poner una denuncia o intenté buscar ayuda por parte del Estado, pues lo primero que me dijeron es, eso no es un delito aquí. Si fueras menor de edad, el delito sería pornografía infantil. Pero mientras seas mayor de edad, no hay delito que perseguir. Ni siquiera se le denominaba violencia digital.
lo que más se acercaba, y eso en un anglicismo estadounidense era revenge porn o porno venganza, cuando otra vez decirlo así es como revictimizarnos, ¿no? ¿Venganza de qué? De amar, de confiar, de vivir tu sexualidad libremente, pornografía, como si eso fuera algo normal en un país como el nuestro y en una América Latina como la nuestra, que siempre somos objetos sexuales las mujeres. Entonces, pues a lo largo de este momento, a lo largo de este momento y a lo largo de esta situación en la que pues ya no podía vivir, ya no podía existir, ya no quería, tenía miedo hasta llamarme Olimpia, porque así es como difundieron el video. De hecho, no solamente fue el video, sino también que si está gorda, que si está flaca, que si sus arrugas, que si sus estrías, todo cuando eres mujer. Incluso mi nombre Sí. estaba relacionado íntimamente con ese video sexual y me dijeron o me llamaron Olimpia, la gordibuena de Huachinango. Entonces, a raíz de esto, pues empieza la lucha conociendo más casos, sabiendo que existía esto y que en este país, pues no se había legislado en la materia y que ni siquiera se reconocía así. Entonces, Olimpia, a perdóname que te partir de ahí interrumpa. Había ya comenzó otros, esta lucha. perdón que te interrumpa, hay otros países que ya legislaron en esta materia. ¿Tú revisaste esta legislación para de alguna forma impulsar que en México se promoviera una legislación similar? Pues hay varios, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, hablando de América Latina, hablando de Occidente en España, por ejemplo, pero era más allá de solo la punibilidad. Lo que pasa es que la reforma que hicimos no solamente habla de un castigo penal, sino además de un reconocimiento dentro de la ley de acceso a una vía libre de violencia de una modalidad de violencia digital, porque con una pena pues no ibas a lograr nada, sino que es un cambio de raíz para las políticas de erradicación, prevención, combate de la violencia, también estén relacionadas con el combate a la violencia contra las mujeres en las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues es como algo que siempre va a tomar ejemplo de muchas otras cosas, pero es como muy necesario ver que no solamente es punible, sino también es una manera social, económica, política, de reconocer al mismo grado de otro tipo de violencias, la violencia en línea contra las mujeres y con ello ayudar a estas herramientas de combate, de erradicación, de prevención, a que también se pongan la galleta en ese sentido. La verdad es que hasta antes digamos, de algún tiempo, en un momento en tabú, yo soy de un estado muy conservador, Sí. en gobiernos muy conservadores, en los que cuando yo les propuse esto me decían que estábamos locas, que eso no podía pasar, que nosotros teníamos la culpa, y fue hasta muy apenas, porque empezamos la lucha desde 2013, 2014, la primera vez que la propusimos, y fue hasta casi 6 años después de que dijeron, ok, sí es cierto, las mujeres tienen derecho a la intimidad sexual, esta ley no aplica solo a mujeres, aplica también para hombres como una obviedad legislativa, pero que es necesario decirlo porque si nosotras lo exponemos desde la postura de las mujeres es porque habemos más del 87.2% de víctimas mujeres según el informe de violencia en Sí. línea, 9 millones de Ajá. mujeres hemos vivido algún tipo de ciberacoso y la Olimpia, situación en contra de las mujeres está muy cañona. Sí. así es. A ver, pero es una historia sumamente impactante la tuya y creo que una inspiración para muchas mujeres en México y en el mundo. ¿Cómo pasamos de una historia de una mujer que es objeto de esta forma de violencia en el estado de Puebla a después tener una ley a nivel estatal, luego leyes en 17 entidades federativas y luego muy pronto una ley a nivel federal? ¿Qué tipo de trabajo has hecho? ¿Con quiénes y qué forma de activismo que te han permitido llegar tan lejos en esta causa tan importante? Bueno, no lo he hecho sola, es una obviedad que no es sola. Primero fueron mis ancestras, primero fue mi mamá, mi abuela, mi hermana, que cuando ellas supieron que yo había vivido esta situación, pues lo primero que me dijeron es, no estás sola, tú no tienes la culpa. Mi mami incluso me dijo, mi amor, no es tu culpa, tú no hiciste ningún crimen, no hiciste nada malo y debes de luchar porque tu cuerpo desnudo no es un crimen, pero difundirlo sin tu consentimiento sí debería de serlo. Y mamá me Claro. dijo, todas y todos tenemos eso, todas y todos hacemos esto, entonces tú tienes que luchar porque pues no tienes que perder la vida por esto. Fue difícil, hoy te lo digo fácil, así como que bueno, ya son 27 estados, ya casi la nacional, pero fue a raíz de tocar muchas puertas y de muchos no en nuestras vidas y de muchos estigmas y de muchas humillaciones. Fue justamente la rabia de saber que no era yo la única,
que había muchas más, pero que a diferencia de mí no tenían apoyo de su familia y que a diferencia de mí, pues no tenían ese empuje de fuerza, de lucha. Fueron casos como el de Julissa Jacqueline, que se suicidó en el baño de su casa en Coahuila porque su misma familia la culpaba. Fueron casos y casos de decenas de mujeres que incluso ya no están vivas por esta violencia en la que dices tú, no puede seguir pasando. Además, pues de ser de un pueblito chiquito de la Sierra Norte a venirme a vivir a la Ciudad de México o el huir de ahí, me hizo conocer también que existe un gran movimiento, que es un movimiento de amor, de liberación, que es precisamente el movimiento feminista, que agradecemos por supuesto y siempre vamos a reconocer que pues legisladoras, principalmente mujeres legisladores, han impulsado con nosotras esta reforma que ha sido justo a raíz de la lucha, de la revolución, de no quitarle el renglón, porque nos dicen, eso no es real, eso es virtual, pero la violencia digital es como si no te tocan, no te ven, no te sienten, pero aún así penetran tu cuerpo a través de los espacios digitales sin tu consentimiento y es un tipo de violación. Entonces, pues todavía la lucha sigue porque el hecho de la reforma pues no es la panacea. La lucha sigue ahora porque efectivamente haya justicia y que haya un cambio de raíz, que el difundir el pack de la chava de tu amigo, del difundir el pack, la nude que te mandaron en la capita asada la semana pasada, o si revisábamos los teléfonos y cuántas fotografías tienes de una mujer, tú no sabes que mientras esa persona se está masturbando, riéndose, burlando, del otro lado de la pantalla, esa mujer ya podría estar muerta por cada like, por cada compartir y por cada vez que la difunden sin su consentimiento, que también es un tipo de violación, pero en un país así, pues costó mucho trabajo hacerles entender que lo virtual es real y que las mujeres en los espacios offline y en los espacios online merecemos respeto y merecemos que nuestros cuerpos sean sujetos de derechos, sujetas de derechos y no objetos sexuales a una cultura porno. Muy interesante y coincido mucho en que lo llames como una forma de violación. Olimpia, ¿me permites hacer un corte porque quiero continuar con esta conversación? Solamente un minuto, Sí, ya claro. estamos de regreso. Gracias, estamos platicando con Olimpia Coral, autora de la famosa ley Olimpia. Coral, Olimpia Coral. Me llama la atención que estas reformas que se han dado ocurrieron a partir del 2018. ¿Qué ha pasado? ¿Cambió la disposición a partir de la renovación de varios congresos estatales, incluyendo el federal? ¿Quiénes, hay una mayor fuerza del feminismo dentro de las propias instituciones, dentro de los propios congresos en el país? ¿Cuál crees que ha sido el elemento crítico que ha permitido que estas reformas tan importantes avancen? Pues yo creo que es un poco de todo, ¿no? Primero es un poco de saber que, primero a lo mejor nosotras, no nos, yo principalmente, pues todavía hay muchos no que vivimos durante todos esos años, pues eran muchos no, la verdad es que el lado como hay mucho conservadurismo, de mucho estigma, de mucho tabú sobre el tema, ni siquiera nos dejaban exponerlo porque pues prácticamente se enojaba papá Diosito por esa situación. Y después yo creo que todo influye por supuesto que los cambios, pero también la exigencia, o sea, porque así hubiesen sido otras ideales políticos, otros partidos políticos, pues nosotras hubiésemos seguido exigiendo exactamente igual la situación, pero sí hubo más apertura, ¿no? A raíz de 2018, el primer estado fue Puebla, el 3 de diciembre, con todo lo que significaba eso, pero pues que ya habíamos también nosotras tomado una metodología. La ley Olimpia no solamente es copiar y pegar y subir en los estados, también es un compromiso que nosotras les pedimos a los legisladores y a las legisladoras que lo hagan. En algunos estados, por ejemplo en la Ciudad de México, de hecho fue parte de la iniciativa para el combate de la alerta de género, de las acciones de la alerta de género. Fue un momento en que ya nos sentíamos muy atoradas, que el mismo Congreso de la Ciudad de México había hecho, algunas personas nos habían hecho sentir muy humilladas y llegó la jefa de gobierno y dijo, a ver, vale, yo
voy con ustedes. Y fue así como que un arropamiento muy, muy increíble. Pero también hay otros momentos en los que no solamente es la reforma, sino también la implementación de esta, las fiscalías. A raíz de esta reforma, hoy hay una unidad especializada en investigación de delitos contra la intimidad sexual, única en el país, que está en Ciudad de México. A través de esta reforma se están implementando algunas otras capacitaciones para la policía cibernética. La verdad es que la ley Olimpia no es la panacea, no con una reforma se va a acabar todo el problema de raíz, pero sí es el comienzo. Y además Claro, eso te es iba a decir, una Olimpia. obviedad que es esta Sí. fuerza. Es Sí, una obviedad que, perdón, te interrumpí. que es la fuerza del movimiento feminista. O sea, yo no lo hice Claro. sola, es gracias, por supuesto, a todas mis compañeras. Y cuando dices de nada sirve manifestarse, sí, sí sirve mucho. En silencio no nos escuchan. Y creo que es muy importante porque no es algo de apenas, no es algo que ya llevábamos muchos años y que no había sido legislado y que no habíamos sido escuchadas. Totalmente. Cora Laura, en México se aprueban muchas leyes, tenemos un marco legal muy amplio y sin embargo, de tener una ley a que esa ley realmente se ponga en práctica en todo lo que implica, que los jueces la conozcan, la observen, que el Poder Ejecutivo también se involucre, que las fiscalías también se lo tomen en serio, en todos los estados de la República, en las 17 entidades que ya tienen una ley Olimpia. Me imagino que todavía el reto es muy grande. Hay que transformar mentes, paradigmas, hay que hacer un trabajo de capacitación. Me imagino que esto apenas empieza. Sí, claro. O sea, la ley Olimpia apenas es de la punta del iceberg de un problema que ni siquiera se mencionaba. Pero lo que sí vemos también con agrado es que al menos ya se le da un nombre. O sea, hace años ni siquiera le decían violencia digital, le decían reven porn o porno venganza. Y se normalizó así de una cultura porno. Hoy en día, no solamente porque lo digo yo o lo dicen mis compañeras o lo dicen los medios de comunicación, sino ya lo dice el Estado. No somos culpables las que ejercemos nuestra sexualidad. Claro que se necesita de raíz educación digital, educación sexual en línea, cuestiones de herramientas de ciberseguridad. Ojalá todas y todos tuviéramos el privilegio de antes de hacer sexting o de antes de generar espacios digitales o acceso a las tecnologías, tuviéramos una implementación de educación para dominar las tecnologías. Pero creo que también va de la mano. Al menos ya se reconoce como una violencia, y no porque lo diga yo o porque se enoje papá Diosito, sino porque lo dice el Estado. En este país, en estos estados, el difundir o producir contenidos íntimos sin la autorización o consentimiento de las mujeres es un delito y también está reconocido como una violencia digital. No son culpables ellas, eres culpable tú, el que Claro. comparte, el que difunde, el que compra, el que paga por sexo. Entonces, claro que va a ser un reto bien importante y que creo que ahí debemos estar exigiendo a las autoridades. Al menos ya hay una apertura y ahora viene este reto mayor, pero no solamente creo que son de las autoridades o es solamente del Estado, es también de las personas, también es de las plataformas digitales. ¿En qué lugar quedan las plataformas digitales al seguir permitiendo que se distribuyan estos contenidos íntimos en una serie de complicidades? ¿Y en qué lugar están también las personas que los difunden? Porque es una obviedad que no queremos que todos estén en la cárcel, pero sí quisiéramos que hicieran conciencia. Lo más difícil es la conciencia y es lo que no cuesta nada de dinero y no cuesta absolutamente nada ser una mejor persona y decir, este pack que me mandaron a mí antier, que mi cuate me lo mandó anteantier, no está bien, no solo porque es un delito, sino porque no está bien el estar violando los cuerpos de las mujeres cada vez que yo los difundo sin su consentimiento, porque atrás de esa pantalla hay una persona real que siente y que podría estarse suicidando mientras tú también lo estás mandando. Entonces es como una coparticipación, sociedad, Estado, gobierno, todas, y que no es gracias a mí y que es gracias a justamente esta denuncia ciudadana y esta fuerza que se tiene dentro de un movimiento que nos dio libertad, al menos a las mujeres, o al menos yo sí lo puedo decir así, y que me dijo, Olimpia, no es tu culpa, sigamos luchando y no estás sola. Y es justamente pues el movimiento feminista. No, pues qué importante, la verdad, Olimpia. Creo que eres un ejemplo admirable para muchas mujeres en este país. A ver, Olimpia, quisiera preguntarte, no dejar de tocar algunos temas de la agenda feminista. Estamos viviendo momentos muy difíciles, una crisis de violencia y feminicidios de niveles insostenibles en este país y un movimiento feminista cada vez más grande, pero que en ocasiones ha sido objeto de represión también. Lo hemos visto
en algunas entidades de la República. Vimos lo que pasó en Quintana Roo, lo que pasó recientemente en Cuautitlán, de lo cual los medios no hablaron mucho, en este espacio sí lo tocamos. Pero, ¿cómo has percibido, Olimpia, la respuesta del gobierno federal y de los gobiernos locales ante el hartazgo de los movimientos feministas, de muchas mujeres por la crisis que se vive, de violencia que se vive en nuestro país en contra de ellas? Bueno, es un tema muy complicado. Yo creo que siempre hay una misoginia interiorizada, que a veces parece que no nos damos cuenta y no se ve. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que en otros gobiernos no se hablaba o se escondían las cifras o los datos de feminicidio, o solo eran cifras. Es que son cifras, son mujeres que mataron. No, no son mujeres muertas, son mujeres asesinadas y en manos principalmente de hombres, y que es una cuestión cultural. Sabemos que es una cuestión cultural y sabemos que no es solo culpa de ciertos gobiernos, pero también sabemos que lo que no se nombra no existe. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí algún día me gustaría decirle al presidente de la República es: no está mal pronunciarnos, no está mal decirlo, no está mal, porque lo que no se nombra no existe y es necesario hacerlo para comenzar a combatirlo. También digo, en una cuestión de decir o de alzar la voz, a mí se me hace que a veces ha tenido el presidente comentarios desafortunados que exacerba muchísimo más pues la furia, la rabia y la digna rabia con la que estamos. Bueno, dentro de los desaciertos que yo veo es que justamente pareciera que cuesta un poquito de trabajo hablarlo, y que eso puede ser incluso un tanto misógino, y eso exacerba muchísimo más la digna rabia con la que hemos estado luchando, porque ¿qué sirve que lo jodes y jodes y jodes para ese sistema si no se habla? Pero también de otro lado hay aciertos, por ejemplo el hecho de que las principales o lugares de poder son ocupados por mujeres, ¿no? Y que eso habla mucho de algo que no se había visto, desde la Secretaría de Gobernación hasta las principales fiscalías de este país, al menos en Ciudad de México, las personas que llevan las tomas de decisiones son mujeres, porque también lo vemos en contraste por otros estados. Por ejemplo, en Guanajuato hay un panel de violencia política contra las mujeres, en donde solo hay hombres hablando de violencia política contra las mujeres. Creo que nos falta mucho. Yo soy cero partidaria de algún partido político y demás. Yo creo que los partidos políticos nos han quedado mucho a deber hacia los ciudadanos y sobre todo a las mujeres, pero también creo que esas tomas de decisiones en esos espacios deben de estar metidos en mujeres. También veo, por ejemplo, con mucho agrado el hecho ya de la apertura a otras iniciativas, como el hecho de que sea por obligatoriedad esta paridad, el hecho de que sea por obligatoriedad las situaciones de tomas de decisiones en las candidaturas, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad yo desde este lado como ciudadana, pues siempre voy a estar exigiendo, y siempre creo que nunca nada es suficiente en un mundo donde asesinan a muchas mujeres, en un país donde asesinan a 11 mujeres al día. Creo que nunca nada va a ser suficiente, y por eso es que debemos de quitarnos todo lo que esté en nuestro constructo partidista, patriota y todo, y comenzar a ver que efectivamente existe un sistema, y se llama sistema patriarcal de opresión contra las mujeres, y que no es un tema de hombres contra mujeres, pero sí es un tema, desgraciadamente, y así pareciera, de raíz, de un odio legítimo hacia nosotras por el simplemente hecho de ser mujeres. Entonces creo que pues es muy necesario que todos le metamos galleta, desde el presidente hasta los senadores, los diputados, nada más aprobar una ley, sino que ponerle al cuerpo el territorio y las instituciones, pero también los ciudadanos. De nada nos sirven buenas políticas, buenas prácticas, buenas reformas, si al final del día las personas siguen pensando que las mujeres somos objetos sexuales y no sujetas de derechos. Claro, totalmente. Olimpia Coral, muchísimas gracias por esta conversación. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes. Adiós.